Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast sobre la discriminación escolar en Chile. Somos Constanza Castillo, Matías Cayo, Herman Aros y Samuel Núñez. Y hoy hablaremos el importante tema que afecta a todas las escuelas en Chile. La discriminación en las escuelas es una preocupante realidad que no podemos ignorar, ya que afecta la igualdad de oportunidades y el bienestar emocional de quienes la experimentan. En este episodio nos sumergiremos en las diferentes formas de discriminación que se presentan en las escuelas chilenas. Desde lo que es la discriminación por etnia y racial, y hasta las por orientación sexual, discapacidades, origen socioeconómico y migratorio. Analizaremos los impactos negativos que esto tiene en los estudiantes y cómo afecta su rendimiento escolar. Antes de entrar en la problemática actual de discriminación escolar en Chile, es importante hacer un breve recuento histórico para comprender cómo se ha desarrollado esta realidad a lo largo del tiempo. Durante gran parte del siglo XX, la educación en Chile estuvo marcada por la desigualdad y la segregación. Durante la dictadura militar, entre 1973 y 1990, se implementaron políticas educativas que profundizaron la discriminación y la exclusión en el sistema escolar. Se estableció un modelo de educación basado en la selección de estudiantes a través de exámenes de admisión y en la creación de establecimientos educativos con financiamiento diferenciado. Esto dio origen a un sistema educativo segregado, donde las escuelas públicas de mayor calidad y recursos se concentraban en las zonas más acomodadas, mientras que las escuelas públicas de menores recursos se ubicaron en sectores vulnerables. Esta segregación escolar contribuyó a la desigualdad de oportunidades y la discriminación de estudiantes de bajos recursos, quienes se vieron relegados a una educación de menor calidad. La discriminación escolar en Chile es un problema arraigado que requiere una intervención urgente. No podemos permitir que nuestros niños y jóvenes sean víctimas de exclusiones y prejuicios que limitan su desarrollo académico y personal. Es necesario implementar políticas educativas inclusivas que fomenten el respeto y la diversidad y la igualdad de oportunidades en las aulas. Juan Silva, educador y especialista en educación inclusiva. Según el UNICEF de Chile, alrededor del 45% de los estudiantes reportan haber sido discriminados en la escuela. Un estudio realizado por el Ministerio de Educación de Chile reveló que los estudiantes más propensos a ser víctimas de discriminación son aquellos que pertenecen a un grupo étnico minoritario, tienen discapacidades, son LGBTQ+, o probablemente vienen de familias pobres o son migrantes. Buenas tardes, soy Matías Cayo, estoy en la sala del orientador de la Escuela Técnico Profesional y les voy a hacer algunas preguntas respecto al tema de la discriminación en el ámbito estudiantil. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Orientador Francisco Samuel. Mucho gusto. Me gustaría hacerle algunas preguntas, si no tiene ningún problema. Según usted, ¿cuáles son las principales manifestaciones de discriminación escolar que usted ha observado en su experiencia como orientador? Efectivamente, la discriminación es y ha sido una problemática constante del mundo estudiantil, o escolar en este caso, producto de que a raíz de la inmadurez que suele tener el estudiante que está en plena trayectoria escolar, se da este tipo de discriminaciones, ya sea por aspecto físico, ¿cierto? Color de piel, nacionalidad también en algunos casos. Sí, la gente busca y encuentra motivos. Sí, incluso dependiendo del colegio también aspectos relacionados con la clase social, ¿cierto? A la cual puede pertenecer un estudiante, con su grupo familiar. Creo que en Chile hemos avanzado bastante. De hecho, hoy día tenemos algunas leyes, como la ley 20.609, conocida también como ley Zamudio, en donde se garantiza de alguna manera derechos fundamentales básicos para todas las personas que conviven en una comunidad, como es el caso de nuestra escuela. ¿Cuáles cree que son los mayores desafíos que se encuentra usted al abordar el tema de la discriminación? ¿Cómo sucede?
tal vez el mayor desafío que tenemos es que todo lo que está establecido a través de normas, ¿cierto? Y derechos puedan ser en la práctica respetados, partiendo desde un enfoque preventivo, formativo, que es la educación en valores, ¿cierto? En donde en la convivencia diaria en una escuela podamos vivenciar estos valores de manera potente, ¿cierto? Con buenas señales, que nos permita plasmar en el día a día, en el quehacer con otros, este respeto irrestricto, ¿cierto? A la diversidad de toda índole. Pienso que en ese sentido se ha avanzado bastante como sociedad. De hecho, hoy día conviven en muchos colegios en nuestro país chicos y chicas de distintas nacionalidades y no es un tema. Como también no es un tema, sobre todo para los jóvenes y niños, quienes transitan a una expresión de género distinta a la que socialmente, digamos, pudiera a priori quererse o validarse. En ese sentido creo que se ha avanzado bastante. Sí, el tema de discriminación, al menos en el ámbito escolar, era bastante, o al menos se tomaba de una perspectiva diferente en tiempo o en años anteriores. O al menos esa es la vista que yo me puedo darme cuenta por lo que me cuentan mis papás, por ejemplo, o lo que puedo ver así. En referente también a su cargo, ¿algún consejo que se le pueda dar a las víctimas de discriminación? Sí, los testigos incluso que... Sí, los colegios tenemos protocolos y son activados una vez que se realiza una denuncia, la cual debe hacerse con mucha responsabilidad porque implica establecer información que dé pie a una figura que puede ser desde bullying, ¿cierto? Hostigamiento, acoso, y eso requiere una cierta precisión. Y en ese sentido hay que tener una valentía para entregar los pormenores, incluso identificar a los presuntos victimarios, digamos. Y una vez ya activado el protocolo, a través de este caso del equipo de convivencia escolar, se procede a notificar al estudiante y a su familia para que éste pueda corregir aquellas conductas, ¿cierto?, que están vulnerando o transgrediendo derechos consagrados para una persona. Sí, el tema de, o como se le dice, acusar, por ejemplo, a los victimarios, requiere bastante valor por las víctimas, que yo creo que ese es uno de los motivos que más les cuesta, como el tema, o no sé si es por vergüenza o miedo. Sí, lo que pasa es que hoy día, lamentablemente, y esto lo vemos a nivel de sociedad, hay como una crisis respecto a la valoración que históricamente los ciudadanos hemos hecho de la institucionalidad. A ver, si nos vamos a nivel de sociedad, los poderes, ¿cierto?, la justicia, de pronto encontramos con que cuesta establecer una justa preparación a quien ha sido vulnerado en sus derechos. ¿Por qué? Porque como todos somos sujetos de derecho, en este caso en el ámbito escolar, cuando hay transgresión de estos, la escuela, por normativa, tiene que ser garante y proteger tanto a la víctima como al victimario. Y ahí, en la práctica, se nos genera un conflicto porque las expectativas de quien está agredido en sus derechos, inclusive, sobre todo su familiar, su compañero, no quedan conformes con las medidas que se pueden adoptar en un colegio, que también, ¿cierto?, de alguna manera garantiza el derecho a la educación a quien ha transgredido. Exacto, no se le puede negar un derecho a alguien, un derecho que es considerado universal. Entonces la familia o las víctimas buscan ir más rápido y quieren que la escuela tome medidas más drásticas, como expulsión de estudiantes. Sí, porque son medidas que ellos no pueden... Es muy complicado. Hoy día bajo la normativa es muy complicado. No, y las leyes no están, o al menos, no sé si consideradas no correctas por la sociedad,
o la comunidad, pero nunca se está de acuerdo, la gente no se conforma con las medidas, o es más en el caso de que su hijo, por ejemplo, o su cónyuge, no, su cónyuge, relacionada sea la víctima, nunca se logra llegar a un acuerdo, y yo creo que eso es, o al menos me imagino, que es bastante tema familia, que la familia o el docente que está ahí a cargo tiene un rol muy importante en la víctima, o los valores que se le inculcan a los niños, a las víctimas y al victimario. Sí, acá tal vez lo más complejo es de que esa sensación de injusticia respecto a la no reparación justa hace de que los conflictos permanezcan y no se zanje en definitiva un tema, llevándolo incluso en algunos casos a la situación de que termina yéndose quien no debe ser de un colegio. Es un tema que probablemente hay que seguirle dando una vuelta. Sí, eso es bastante, pero más que como ámbito escolar, como sociedad. La gente después intenta hasta crear su propia justicia, que es algo que no se puede. Sobre todo en las faltas graves. Sí. Porque por una situación menor basta de pronto una mediación, ¿cierto? Y se zanja, pero cuando hay expresiones de violencia y de agresividad mayor, basta conciliar, ¿cierto? Y hacer como que nada pasó. Sí, es difícil, no es un tema que se puede llevar así como así. Sí. Y ya, lo último. Para finalizar esto, o al menos usted como lector, ¿cuál es su función específica referente a los conflictos, a la discriminación que hay acá en esta? Mire, bueno, como escuela nosotros estamos organizados a través de departamentos, y en este momento el departamento de orientación, que me corresponde dirigir, tiene anexada lo que es convivencia escolar. De hecho, nosotros lo denominamos Departamento de Orientación y Convivencia Escolar. Y hay un equipo que integra otro departamento donde está la encargada de convivencia escolar, que es la profesora Marcela Cruz. Está la psicóloga educacional, que es la señorita Josefa Páez, y la trabajadora social, que es la señorita Tiara Ibáñez. Nosotros nos reunimos una vez a la semana, el día miércoles en la mañana, analizamos aquellos casos controversiales, como también nuestro plan de trabajo a nivel de ya, ese es su... Claro, entonces se hace un trabajo ahí que busca idealmente atender varios frentes, lo que es formación ciudadana, convivencia y orientación preventiva. Ya, la prevención para que no... Hay mucho que hacer, también es un trabajo que no se ve. No se ve, pero de los más... Pasa desapercibido, sí. Pero es de los trabajos más importantes que se debe tener en un ámbito escolar, de hecho en cualquier ámbito. Sí, hay mucho trabajo, sobre todo hoy día con redes de apoyo externo, los programas, por ejemplo. Sí. Son de los estudiantes que están siendo intervenidos por programas focalizados por distintas problemáticas. Estamos siempre en reuniones de articulación, retroalimentando los programas, roles de familia, emitiendo informes, bueno, el trabajo con los apoderados, las reuniones de apoderados. Sí, son temas. Y en el plano valórico, se han estado trabajando muchos valores como la responsabilidad, la empatía, todo lo que es la prevención de consumo de drogas, el tema vocacional también. Hay una plataforma de orientación, como también de apoyo pedagógico a través de los Valdivia, todo lo que es el preuniversitario, los ensayos de la RAE. Ahora vamos a hacer una feria vocacional para el 24 de octubre, día martes, a las 11:30 a 13:30. Ya tenemos confirmada la Universidad de Atacama, Santo Tomás, INACAP, la UTA de Arica, la Universidad del Alba, de La Serena, y esperamos que nos sumen también otras universidades de la zona norte. Así que
Tal vez lo que nos dificulta un poquito en ese sentido de que la hora de consejo curso para los cuartos se redujo solamente a 1 hora. Claro, entonces, porque se le dio prioridad para dar un valor agregado a todo lo que es la formación en el idioma inglés, que también creemos que es una herramienta bastante potente hoy día para tenerla, y que mejor que a lo mejor puedan ustedes salir con alguna certificación. Sí, esa certificación que hoy día mismo hay que... Sí, ya ser el próximo a eso. Sí, estamos ahí. Sí. Ahora, el 27 y 29 de septiembre. Claro. Sí. Muchas gracias por su participación, muy amable. Bien, pues, un gusto, y felicitarles también por estar ahí desarrollando otras competencias que el día de mañana sirven bastante. Sí. La habilidad es grande. Sí. Muchas gracias a usted por ayudarnos en nuestra respuesta. Muy amable. ¿Tu nombre? Mi nombre es Kevin Cortés y actualmente soy el practicante de psicología de LTP. Byron Torres, practicante de psicología en LTP. Para empezar con las preguntas, ¿cuáles son los principales tipos de discriminación escolar que se observan en Chile? De los que tenemos conocimiento ahora, el bullying principalmente, acoso por temas de género, acoso por temas de nacionalidad. También escuchamos que incluso habían casos acá en el colegio. Yo diría que esos son los que están más en boga ahora. ¿Sí? Lo que tiene que ver con acoso por temas de monetario dentro del bullying, así que sí, lo engloba bastante. También puede ser el tema del como de opinar del cuerpo ajeno, tipo color, medidas, etc. También puede ser acoso sexual. Creo que también se da. Yo diría que esos podrían ser como los principales tipos que se están viendo ahora. También violencia directa. Otra pregunta, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas de la discriminación a los estudiantes? ¿Y tú? A ver, lo principal, no digamos que todos reaccionan de la misma manera, pero en lo general lo que vas a tener en quien vive la violencia es aislamiento. Ese aislamiento puede incurrir en depresión, en intentos de suicidio, en autolesiones. También puede ocurrir lo contrario, digamos, estados de mucha alerta, y esa mucha alerta genera niveles de estrés altísimos y esa persona está más irritable. Y esa irritabilidad, por ejemplo, puede hacer que ocasione más episodios de violencia y así. Digamos que eso es como lo más visto. Lo más que no se ve. Principalmente vemos la ansiedad, la depresión, particularmente el miedo, la asistencia, por ejemplo, que al centro educativo. El miedo es algo que queda bastante marcado en las personas después de episodios de violencia. La resistencia a entrar después al mismo colegio. Por ejemplo, viví violencia en el colegio, ¿cómo quedo yo para después volver a entrar al mismo colegio? Si no voy a tener ganas. No. Entonces después puedo tener deserción escolar, varias cosas por el estilo. Ausencia escolar. Claro, la ausencia escolar, la deserción, que es dejar de estudiar, o la poca motivación al tema de estudio, por ejemplo. Y tenemos casos de repitencia, y se repite la repitencia, se vuelve a molestar al alumno porque repitió, y tenemos un ciclo constante. Ya. ¿Cuáles son las señales de alerta que los padres y los educadores deben tener en cuenta para identificar si un estudiante está siendo discriminado? El aislamiento que hablamos recién, por ejemplo, es muy típico. La no motivación. Claro, por ejemplo, esto se suele dar principalmente porque las personas no, y de hecho vamos a trabajar eso próximamente, el tema de la habilidad social. Entonces, como yo no sé decirle a otras personas que a mí me están acosando, pegando, etc., me aíslo. Entonces, al aislarme, estoy más propenso a sufrir otras cosas también. Por ejemplo, los cambios de conducta bruscos. Por ejemplo, ¿no? Que mi hija siempre fue muy buena para los deportes y después un día dejó de hacer deporte. Como, ok, hay algo. O sea, nadie toma una decisión tan decisiva de un día para otro. También puede ser cosas como, podrá sonar incluso hasta como perseguir, pero revisar a los hijos, a los alumnos. O sea, no es normal un ojo morado, no es normal una venda en el brazo, no es normal... por ejemplo,
no sé, pues, hasta traer 2 almuerzos de repente, como me están acosando para que les entregue. Entonces, claro, eso, yo diría que eso son como cosas que podrían llamar la atención así en una primera instancia, antes como de decir, ya, esto necesita derivarse para allá o para acá. Claro. ¿Tenía otra? Yo me centraría principalmente en los cambios de conducta, en los estados de alerta, el aislamiento. Particularmente el aislamiento del estado de alerta como una señal bastante clara de que algo malo está sucediendo. El cambio de hábitos tan brusco, por ejemplo, lo mismo que decía el compañero con el tema del deporte, dejar de hacerlo. Es algo que se nota mucho cuando una persona empieza a perder el disfrute de las cosas que realiza diariamente. ¿Qué estrategias o enfoques se pueden implementar para prevenir y abordar la discriminación escolar en las instituciones educativas? Aquí se puede abordar de distintos puntos, porque tenemos, por ejemplo, la institución educativa, los apoderados, tenemos los alumnos, los profesionales de apoyo, hay varios lugares, por ejemplo. Si vamos, por ejemplo, a lo que nosotros estamos cumpliendo ahora, el rol, que es el profesional de apoyo, primero que todo, yo creo que siempre el profesional tiene que ser una persona que se actualiza constantemente. Entonces, siempre tiene que estar actualizado a los temas que están ocurriendo hoy en día. ¿Eso qué permite? Permite que la atención que vaya a recibir la otra persona sea buena y atingente a lo que le está sucediendo. Evitar la sobreatención. Por ejemplo, es que está con el psicólogo y aparte está como con la otra persona y atienden 20 personas a un niño y todos le preguntan cosas distintas. Existe la revictimización, que es, ya cuéntame, ¿fuiste abusado? Sí, ¿cómo fue? Y volver a contar es volver a revivir. Entonces, yo diría que, ¿qué se podría hacer? Primero que todo, los protocolos de acción. O sea, ocurre algo, perfecto, ¿qué se va a hacer? Que esté escrito, que todos tengan conocimiento de eso. ¿Por qué? Porque si no, vamos a andar como gallinitas sin cabeza sin saber qué hacer. Claro, hay una pelea, hay un niño encerrado en el baño, hay cualquier cosa. Ok, ¿qué dice el protocolo? Aquí está. También de eso, trabajar en conjunto con los apoderados es importante. ¿Por qué? Porque cuando el niño no está en la escuela, está en la casa. Está en la casa. Asume uno. Y claro, mucho de la educación viene por casa, como dicen. Pero sí también se ha dado cuenta de que, no sé, después de los 2 años de pandemia, nos dimos cuenta de que la educación en casa no fue la mejor. óptima, digamos. Entonces, cuando ocurren situaciones de violencia, por ejemplo, entregarle, como te decía, ¿cómo podemos detectar? Fácil, entregar un listado de cómo detectar a los apoderados, por ejemplo. Algo que puede sonar súper básico, simple, o que, oye, ¿quién no sabe? Bueno, hay gente que no sabe. No sabe, hay que informarla. Y claro, y también se da que mucha gente, cuando tiene desconocimiento o no sabe, como estábamos hablando recién, suelen ser mucho más propensos a vivir este tipo de situaciones. Entonces, claro, educar es importante. A los jóvenes también, cómo prevenir, cómo ver las alertas, por ejemplo. Se da el caso de que tengo una tesis de violencia digital, entonces nosotros nos hemos dado cuenta de que se repite mucho el patrón. Entonces, detectar el patrón a tiempo ayudaría a decir, oye, ya, acercarme a este tipo de personas no me va a traer nada bueno, por ejemplo. Y a nivel de institución, yo creo que ya la mayoría de las instituciones están en debe en varias cosas. Por ejemplo, ya tenemos casos que son para derivarlos a otros lugares, por ejemplo. No se hace. Medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? Es una medida judicial que se utiliza para proteger a los menores o cualquier persona, en la cual hay un proceso judicial, tribunales, etcétera, y se deriva a quien corresponda. Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que en eso deben muchas instituciones, muchas. No solamente TP, no solamente UDA, sí, varias instituciones. Y yo diría que eso, perder el miedo a hablar. Y eso va para todos los estamentos que te dije recién, perder el miedo a hablar. Diría que de las cosas que más ocurren es que se guarda silencio. Que se oculta. Exacto. Pelean unos compañeros y el resto de los compañeros también callan. Sí. Las escuelas, por ejemplo, callan de que hay ciertas cosas para evitar mala publicidad, porque en diciembre las matrículas. Para seguir renovando matrícula, constante. Entonces yo diría que eso, perder el miedo a hablar, y bueno, lo que nombré anteriormente, y trabajar con todos los estamentos también. La culpa no es de los alumnos, la culpa no es de los profesores, la culpa no es del colegio, la culpa no es de... Todos tenemos en cierto punto un grado de culpabilidad. Principalmente el tema de la actuación con los protocolos, la creación y constante actualización de los mismos,
Pero principalmente el punto más importante, yo personalmente creo que sería que el establecimiento educativo realmente tenga las ganas y la motivación por hacer que la seguridad de sus estudiantes esté primero. No sirve mucho que este espacio sea tan hermético, todo quede aquí. La idea es que la salud mental, física de los estudiantes esté primero siempre, y no simplemente el estatus por un par de matrículas. Sí. Ya, muchas gracias. Sí, no hay problema. Cuando gusten. La discriminación escolar es algo que afecta fuertemente a los estudiantes que pasan por esta situación, ya que deja una herida o marca en la persona afectada. Estas heridas pueden llegar a ser psicológicas o físicas y se deben tomar más de una medida como las que se tienen en el ETP con los profesores o el orientador. Se debe prestar ayuda psicológica a la víctima para que pueda pasar el problema y al victimario para que no lo haga de nuevo. Quisiéramos agradecer a todas las personas que fueron parte de este podcast y muchas gracias por su atención. ¿Qué estás viendo? ¿Qué opinas? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast sobre la... Ya. ¿Y si el más graba? ¿Qué estás viendo? La dictadura militar. Entre mil. Yo no me quería reír, pero me aguanté. Dios mío. No sé por qué me quería... ¿Qué estás viendo? Antes de entrar en la problemática actual de la discriminación escolar en Chile, es importante hacer un breve recuento histórico para comprender cómo se ha desarrollado esta realidad a lo largo del tiempo. ¿Qué estás viendo? 33 ¿Qué estás viendo? menores recursos se ubicaron en sectores vulnerables. Hermano, por favor. Pero si no, Pero viste la cara que estaba así. Estaba de verdad así, eso no se Pero puede Mati. hacer en el video. Pero al menos llegó más lejos, lo cortamos. Sí, ya ese sí lo Pero Mati, ¿qué hiciste? No me había reído. ¿Qué estás viendo? Actual de la discriminación escolar en Chile, es importante hacer un breve reencuentro. Sí, lo tengo en la letra. No.